Las diferencias en la política sanitaria, sutiles, pero diferencias al fin, empiezan a asomar otra vez entre Ciudad de Buenos Aires y entre Provincia de Buenos Aires. Van a escuchar a sendos ministros de Salud, al ministro de Salud de Ciudad de Buenos Aires, a Fernán Quirós, y al ministro Kreplak de Provincia de Buenos Aires. Escuchen. Nosotros somos un equipo muy importante del Ministerio de Salud de la provincia que trabaja en análisis de datos y que hacemos inteligencia artificial para manejar grandes volúmenes de información. Ayer hicimos un cruce de bases de datos justo ayer a la tarde y observamos que si dividimos a la población de niveles socioeconómicos, los niveles más elevados, económicamente los primeros tres, tienen una diferencia de 6 veces superior en contagio con los niveles inferiores. Así que quizás la respuesta tenga que ver con nuestra acción de clase. Podemos hacer hipótesis, a mí se me ocurre que tiene que ver con la cantidad de reuniones de fin de año que tienen distintos sectores. Esta enfermedad mostró desde el primer día que corre mucho más por la pobreza que por las personas con capacidad económica, porque naturalmente la mayoría de los contagios ocurren intrafamiliar. Una persona de la familia se contagia a todos los demás. Y cuanto más hacinado estás en tu familia, más posibilidad tenés de contagiarlo, ¿no? Eso es lo que ha sido históricamente. Ahora, en la primera ola nuestra, por ejemplo, fue muy fuerte en el sur de la ciudad, sobre todo en los barrios más necesitados. Fíjate, terminamos la primera ola con una cero prevalencia, es decir, personas que habían tenido la enfermedad, de 30% en el sur y de 4% en el norte de la ciudad. Eso fue como terminó la primera ola, es decir que exactamente al revés de lo que vos me estás diciendo. Sí. Ahora, con el paso de las olas, dado que las personas más necesitadas se han enfermado mucho más y tienen mucho más inmunidad natural, naturalmente empiezan a contagiarse más las personas que vivían en otra condición. Es decir, que hoy podría ser cierto lo que vos decís, en la práctica la enfermedad tiene el comportamiento exactamente al revés. Ya de la discusión sobre si los ricos se contagian más que los pobres, cada uno tiene su librito, cada uno tiene su estadística a un lado y a otro de la General Paz. Quiero hablar con Analía Rearte, que es doctora en Epidemiología e Información Estratégica, sobre qué es lo que pasa con las vacunas. Los que se contagian más si no están vacunados. Esa no vacunación los lleva a situaciones peores una vez que se contagian. ¿Qué dice ahora la estadística, ahora que hay una buena parte de la población ya vacunada? Analía Graña te habla, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué pasa con las vacunas? En primer lugar, que nos protegen muchísimo, y el primer objetivo que tenían las vacunas cuando se crearon fue protegernos contra la enfermedad grave y contra la muerte, y lo hacen de una manera muy efectiva. Nosotros tenemos casi, de nuestras estadísticas, más de 4 o 5 veces más mortalidad en personas no vacunadas, teniendo en cuenta que... ¿Esas estadísticas en Argentina o mundiales? No, nuestras. Ajá. Teniendo en cuenta una cosa, nosotros hoy en Argentina y en todos lados del mundo las personas que más fallecen son las mayores de 60 años, ¿sí? Nosotros en ese grupo de edad ya tenemos al 90% de las personas con 2 dosis, con esquema completo, una parte importante con vacunación de refuerzo. Es esperable que dentro de los fallecimientos haya personas vacunadas, porque no nos pasa como en otros países que tienen menores porcentajes de vacunación, ¿no? Entonces eso es un punto importante. Cuando vos tenés a la gran mayoría de la población vacunada, indefectiblemente dentro de las personas que fallezcan van a haber personas vacunadas, pero nos protegen mucho, e incluso con esto que vos decís, que si bien el objetivo primario era la disminución de la mortalidad, también tiene un rol importante la transmisión. Nos podemos enfermar, sí nos podemos enfermar. Incluso con esta nueva variante Omicron, que es muchísimo más transmisible y que afecta a personas vacunadas, pero claramente no es como tener la enfermedad estando vacunado que no. No solo para nosotros mismos, que probablemente la pasemos mejor y más leve, sino que para el resto, porque en las personas vacunadas transmiten menos y por menos tiempo. O sea que hay una diferencia importante. No es lo mismo enfermarte, aunque una enfermedad, estando o no estando vacunado, ni para vos ni para la sociedad. Y esto lo confirma. Y respecto de esa estadística, ¿ustedes tienen un desagregado por vacunas, por ejemplo? ¿Cuál ahora en la población argentina se puede ver cuáles de las vacunas han resultado más eficientes? Sí, mira, nosotros ahora estamos justo, nos aceptaron para publicación un estudio y evaluando la efectividad. Claramente las vectores, nosotros cargamos vectores virales con Sinopharm, que es a virus inactivado,
Las tres tienen muy buena efectividad, por encima del 80%, con esquema completo por encima del 90%, las de vectores virales, que son Astra y Sputnik para mortalidad, y también para prevención de enfermedad. Y lo que hemos visto también, estamos terminando ahora otro estudio de inmunogenicidad, o sea, medición de anticuerpos en personas que recibieron esquemas heterólogos, o sea, combinación de vacunas y dosis de unas con segundas, y los niveles de anticuerpos son incluso mejores que con esquemas homólogos. Así que todas las vacunas que nosotros tenemos en Argentina y con todos los esquemas que tenemos, realmente la enfermedad grave y mortalidad, pero también para esto que decía, nos podemos enfermar, pero transmitimos menos, por menos tiempo, y nosotros probablemente hagamos una enfermedad más leve, ¿no? Repetime la incidencia en los no vacunados, la comparación. En los no vacunados de Espera, volvé a repetirla porque entró entrecortado. En relación a incidencia de mortalidad, o sea, tasa de mortalidad, personas fallecidas, ¿no? En las últimas 4 semanas es alrededor de 4 cada millón en personas con esquemas completos versus 10,5 por millón más o menos en personas sin esquema de vacunación, ¿no? O sea que los que están falleciendo hoy, esto permite traducir que los que están falleciendo hoy en su mayoría son personas que no se habían vacunado. La mayoría sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es importante cuando uno analiza las estadísticas esto, digamos, cuando vos tenés otros países que esas diferencias son más grandes es porque tienen mayor cantidad de población no vacunada. Nosotros, al tener a la población que más riesgo tiene, ya un 90%, un poco más, de esquemas completos, realmente... Tenemos un problema en la comunicación con Analía Rearte, a ver si la podemos recuperar. ¿Esto se está viendo también en las guardias, doctor? Sí, totalmente, Rolando. A ver, esto se traduce justamente en lo que es el ingreso a la guardia y los síntomas que presentan los pacientes. La mayoría de los pacientes vacunados, como bien decía la doctora, tienen síntomas leves, no presentan grandes complicaciones. De hecho, la cantidad de internados, como lo venimos refiriendo en todo el programa, es baja con respecto a la cantidad de pacientes que están dando positivos. Pero algo interesante que se acaba de conocer también por parte del Ministerio de Salud es que hubo un consenso en adelantar la dosis de refuerzo al personal sanitario y a mayores de 60 años, ya no a los 6 ni los 5 meses, sino a los 4 meses. Primero arrancaron con los 6, después hace poco dijeron 5 y ahora 4. En el día de hoy se conoció un comunicado del Ministerio de Salud donde hay una recomendación de las 24 jurisdicciones. Hubo un consenso en adelantar el refuerzo de la tercera dosis a lo que es personal sanitario y mayores de 60 a partir de los 4 meses de completado el esquema de vacunación con la segunda dosis. Una de las